iniciar la grabación. Entonces, estamos con un nuevo encuentro sincrónico. Voy a compartirles la pantalla. Eh, es el segundo encuentro sincrónico, si la cuenta no me falla, del taller de investigación 6. Primero, ubicarnos en qué situación estamos dentro del taller y particularmente con qué sentido hacemos estos encuentros. O sea, intentamos alternar algunos encuentros, o sea, las clases asincrónicas, donde tenemos los videos y los manuales de estudiante, con estos encuentros como puntos estratégicos de pensar justamente lo que el taller viene a trabajar con ustedes en el camino de la construcción de sus tesinas. Entonces, en ese camino, lo que intentamos, lo que tiene como punto central este taller es que ustedes avancen con los elementos del planteo del problema, ¿no? Con la pregunta problema, con el objetivo y los objetivos, la justificación. Cada cual está en. Esperen que tengo que, mientras tanto, ir admitiendo. Cada cual está en su instancia, bueno, con diferentes grados de avance. Y entonces, la intención es que este encuentro, fíjense, ubiquemos en qué momento, qué venimos viendo hasta ahora, ¿no? Empezamos viendo más cuestiones epistemológicas y metodológicas puras, donde vimos el texto de Sautou, de Babier, estuvimos viendo ahí acerca de qué es primero, qué es conocimiento en ciencias sociales, qué implica el conocimiento en términos de ciencias sociales. En esto estuvimos charlando con ejemplos de sus trabajos que tenía básicamente la cuestión de que muchas veces los problemas que nos planteamos, por cómo los planteamos, no son problemas en ciencias sociales. Entonces cada uno y cada una de ustedes estuvo trabajando esa cuestión. Como les digo, esto como es un taller y como nosotros vamos siguiendo sus trabajos, cada cual está en puntos diferentes. Nosotros necesitamos construir un punto, una base común, y por eso es también que en algunos casos pedimos determinadas cuestiones. Entonces, el, el, en esos textos, justamente Sautou plantea la teoría como el centro de la posibilidad de conocimiento de ciencias sociales, ¿no? Sin teoría, sin un planteo teórico, no hay un problema social. Entonces, eso que no es una abstracción pura, sino que tiene que ver con la dinámica del conocimiento científico, es una de las cuestiones con las cuales charlamos, con las cuales les planteamos acerca del desarrollo de sus temas. Avanzamos después con el diseño de investigación. Estoy haciendo como un recorrido, ¿no? El diseño de investigación, los tipos de diseño, que eso ustedes en algunas materias y talleres previos, por lo que fuimos viendo en sus producciones, en sus avances en los proyectos, lo habían visto. Avanzamos con respecto entonces a diseño de investigación, ¿no? Cuáles son los posibles diseños de investigación, el exploratorio, el descriptivo, el explicativo. Y ahí estuvimos viendo también ejemplos prácticos. Por eso, por ahí alguno de ustedes se pueda llegar a preguntar, bueno, ¿por qué nos traen esta tesis? ¿Por qué nos traen este informe? Porque, bueno, todo eso son productos que nos parece interesante que ustedes los vean en el taller como hechuras prácticas, ¿no? Como, bueno, a ver, ¿cómo hizo esta persona para plantear su problema? O en todo caso, en este tema, ¿cómo usó la teoría, ¿no? Eh, y después de los encuentros previos, en el encuentro anterior, tuvimos el avance con respecto al planteamiento del problema, donde vimos en los textos, particularmente de Sampieri, el tema de planteamiento del problema, sus componentes, objetivo, pregunta y justificación, y los demás, hay consecuencias de la investigación y factibilidad, o sea, tienen varios elementos, pero esos son los centrales sobre los cuales vamos a trabajar: objetivo, pregunta y justificación. Entonces, estamos en esta situación, hicimos este recorrido hasta ahora.
ustedes vienen trabajando, justamente van a empezar con la actividad fíjense que hasta el último parcial trabajamos sobre marco teórico, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar, lo venimos haciendo en este encuentro, al tema objetivo, pregunta de investigación y justificación. Eh, entonces, ¿por qué en este encuentro también vamos a plantear con ustedes antecedentes y marco teórico, como lo venimos haciendo? O sea, aparece en la escritura, en los manuales que presentamos y en los textos aparecen estos temas, antecedentes, marco teórico. Eh, ¿Por qué? Porque básicamente, y acá ya comenzamos con lo que tenemos, con lo puntual de este encuentro, y esto está en el video que les compartí en el aula virtual, este vínculo entre antecedentes y marco teórico. Cada uno de ustedes está en instancias, como les decía previamente, diferentes en relación a esto. Y es importante que vayan avanzando con esta cuestión. Si bien el objetivo del taller es que ustedes puedan redactar y que sea claro ese anclaje del objetivo general, los objetivos específicos, la pregunta de investigación y la justificación, así como alguna primera hipótesis, todo eso es imposible y esto intentando que no sea una práctica frustrante en ustedes, sin que ustedes hagan paralelamente un desarrollo de los antecedentes y el marco teórico. ¿Por qué? Porque el antecedente es, lo voy a leer textualmente, la redacción de antecedentes de investigación consiste en un trabajo de revisión de la bibliografía. Ahí en el video que tienen hago un ejercicio práctico de redacción de la temática escogida, a través del cual se nuclea algunas investigaciones y experiencias previas exponiendo líneas de investigación y debate sobre el tema elegido. Para su elaboración deben articular los textos seleccionados y leídos buscando elaborar argumentos que le permitan insertar su propio estudio en un área o campo de investigación. O sea, los antecedentes, de hecho la corrección con aquellos que estoy siguiendo particularmente yo y Raquel por su lado, tiene que ver justamente con esto. Los antecedentes no es una enumeración de trabajos sobre temas cercanos a lo mío. Primero, los antecedentes son justamente una articulación y una problematización. Entonces, por ejemplo, digo, bueno, García plantea que, no sé, voy a decir cualquier cosa, que la sexualidad es una práctica solamente biológica, mientras que Pérez señala que la sexualidad es una práctica biológica y cultural, vinculada a tal, ¿no? Entonces, esos son antecedentes, ¿no? Antecedentes es la problematización, no es el centro del encuentro de hoy, por eso no nos vamos a meter en fino en esto, pero hay que ver esto para entender de dónde va a venir el objetivo, la claridad en el objetivo y la pregunta, ¿no? Por eso estamos haciendo esto. Entonces, en la articulación y en los antecedentes ustedes ya plantean los acuerdos y discrepancias con esos autores. Los antecedentes no entra cualquier cosa, una salvedad importante. En los antecedentes no, solamente va a haber trabajos académicos. La, no me sirve la nota de un periódico, no me sirve un blog de opinión, no me sirve... ¿De cuándo puede ser que eso tenga cabida dentro de un antecedente? Cuando no hay nada escrito en el campo académico, entonces, bueno, tengo alguna flexibilidad mayor. ¿Se entiende? Bueno, eso, como les digo, si bien no va a ser el foco de este encuentro, está también en el video que les compartí, o sea que ahí pueden abarcar más. De los antecedentes se desprende el marco teórico, por lo tanto, si vamos a hablar casi en términos de cuantificar la cantidad de páginas, los antecedentes van a ser frondosos y voluminosos y el marco teórico va a ser escueto, ¿no? El marco teórico va a ser pequeño, porque el marco teórico sintetiza. Fíjense que en los antecedentes yo no pongo solamente el marco teórico de cada trabajo, sino que pongo qué metodología utilizó el trabajo, a qué resultado llegó, cuál fue su marco teórico, en qué lugar y cuándo, ¿no? Esos son en los antecedentes. En el marco teórico solamente me quedo con la teoría. Y es en qué lugar se ubica el investigador o investigadora para abordar su objeto de estudio. El marco teórico seleccionado se acota a la propia perspectiva teórica que elige el investigador o investigadora para intentar dar respuesta a su pregunta y objetivo, ¿no? Entonces, fíjense cómo está articulado pregunta y objetivo de marco teórico. Yo, para poder tener unas preguntas de investigación o una pregunta general y un objetivo general, tengo que tener conceptos, tengo que tener qué es lo que quiero ver. Entonces, en términos muy
muy llanos y tomando un mate acá con el compañero, con Garcete, que no me acuerdo el nombre, pero tomando un mate en la cocina, yo le diría, el marco teórico es de qué manera yo elijo ver las cosas, ¿no? Y estamos hablando de cosas sociales. Entonces, tomando un mate diría, es mi forma de ver la realidad. Y como estamos dentro del ámbito de lo académico y como queremos construir una investigación científica, al marco teórico llego después de haber leído muchos autores que tienen distintos marcos teóricos y haciendo mi propia lección de ese marco teórico. Y ese marco teórico, como estamos dentro del mundo académico y queremos construir conocimiento científico, lo que vamos a hacer a posteriori es ir a comprobar que eso exista, o sea, que lo que yo quiero, lo que yo digo que va a suceder en la realidad, efectivamente existe, y para eso construyo evidencias, ¿no? Ahí ya estamos adelantando unos pasos, que ustedes cuando dicen, si mi diseño es exploratorio, quiere decir que antes no hubo investigaciones o hubo muy pocas, por lo tanto no tengo esos antecedentes que me dicen, por ejemplo, que los estudiantes del secundario van a tender a tener representaciones sociales sobre la identidad de género de tipo prejuicioso de tal tipo, ¿no? Entonces, esperen que alguien me mandó, no sé si mandó, Natalia. Tengo problemas de conexión. Bueno, Natalia. Entonces, hasta ahí entonces estamos con el marco teórico. Lo que es interesante en este punto es que ustedes entiendan que para que haya objetivos, preguntas, para que no pongan los objetivos y la pregunta como un producto casi escindido del resto del proyecto de investigación, ¿no? O sea, que lo entiendan como una integralidad. Y para eso tienen que ir avanzando en estas partes. No es un capricho de la materia o del taller, sino que es parte de eso. Entonces, de los antecedentes, vuelvo a decirles, ustedes van a revisar de cada trabajo, marco teórico, los métodos usados, los resultados alcanzados. Entonces, por ejemplo, dicen en el artículo sobre estereotipos de género, el autor García plantea que desde un marco teórico constructivista, tal cosa y tal otra, utiliza un método cualitativo con entrevistas, tal, tal. Sus resultados alcanzados son que los estudiantes, no sé, estoy diciendo como un ejemplo. Entonces, de cada uno de esos artículos ustedes hacen una articulación, señalan acuerdos y desacuerdos con esos resultados. En el marco teórico, ustedes ubican cuál es su marco teórico, o sea, cuál es su perspectiva. Y de ese desarrollo del marco teórico y los antecedentes previamente, ustedes eh, son capaces de construir un planteo del problema. Que básicamente el planteo del problema, que es lo que tenemos en el texto de Sampieri, ¿no? Es plantear una pregunta-problema, un objetivo y una justificación. Cuando pongo esta flechita, que era la única manera como para atrás o rebobinar, es que la justificación sí es posible previamente, ¿no? La justificación sí es posible previamente a los antecedentes y al marco teórico, a pesar de que la justificación tiene también algo de antecedentes y marco teórico, porque ahora vamos a ver de qué se trata la justificación. Entonces, ¿qué otros elementos contiene? ¿Qué pasa? Ahí. ¿Están ahí? Porque se me cambió sola. Ah, sí, están. Brian, ¿me estás escuchando? Sí, 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 se escucha bien. Bien, vamos. Que se escuche bien no quiere decir que esté bien la cosa, pero vamos que avanzamos. Entonces, eh, ¿qué otros elementos tiene el planteo del problema? La evaluación, la viabilidad y las consecuencias, ¿no? Estos elementos que hoy no vamos a profundizar, pero que están en el texto, ¿no? Entonces, plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. O sea, el planteamiento del problema o el planteo del problema es que ustedes precisen, pongan claridad sobre qué es lo que están buscando investigar, ¿no? Entonces, bueno, justificación, que es uno de los elementos del planteamiento del problema. ¿Por qué y para qué? ¿No? Entonces, la justificación es por qué y para qué lo que yo quiero investigar, que puede ser un capricho individual, ese capricho individual que tiene que existir, o sea, el interés individual tiene que existir, pero le tengo que dar encarnadura a eso, o sea, que efectivamente, además de que a mí se me antoja preguntarme por qué cuando sale el sol el gallo canta, lo que yo lo que yo tengo que buscar son fuentes de
justificación, o sea, decir, bueno, la estadística dice que las madres jóvenes tienden a tener mayores dificultades en el ingreso al estudio, ¿no? La legislación plantea que tiene que haber una consideración particular sobre las madres jóvenes y su incorporación al estudio, etcétera, etcétera. Hay investigaciones que señalan que al momento de la educación son las madres jóvenes aquellas que no logran efectivamente ingresar dentro del sistema educativo. Las notas periodísticas, entonces todos esos, por ejemplo, una nota del diario La Nación señala que las madres, teorías. Entonces todos esos elementos tienen que ser en la justificación redactados de la manera diversa, pero señalando mi investigación tiene un sentido social, viene a cubrir una problemática social, es el sentido de la justificación. Entonces la justificación es el por qué y el para qué. ¿Por qué esta investigación viene a ser un aporte a una necesidad social y para qué la voy a hacer? O sea, aportando a qué, ¿no? Entonces, tienen que ir cubriendo en ese texto que arman, en esa escritura que hacen de la justificación, esos campos, ¿no? La pregunta, problema y el objetivo van al qué. O sea, lo que planteo en el objetivo es un propósito, ¿no? En el ejemplo del video que subí para la clase 8, que hoy lo vamos a revisar, básicamente ustedes tenían en ese video una cosa bien casi que pareciera de lengua y literatura, ¿no? De la secundaria. O sea, ¿qué componentes tiene un objetivo? Bueno, el objetivo primero es lo que decíamos previamente, un propósito. O sea, el objetivo dice, ¿qué es lo que quiero, a qué quiero llegar con mi investigación? Entonces, desde ahí empezamos con un verbo en infinitivo, ¿no? Que justamente expresa ese propósito. Por ejemplo, identificar la importancia de las limitaciones económicas en el ingreso a la educación de las madres jóvenes embarazadas, o la madre joven, perdón, ahí ya tendríamos, en junio del 2023, en la localidad de San Peña, Chaco. Ahí tendríamos un objetivo, ¿no? Identificar. Una cosa es identificar y otra bien distinta es explicar, ¿no? Cuando estoy con explicar, yo les decía, les sugería, y esto tómelo como una sugerencia, los verbos que sean de un diseño explicativo, lo dejaría para otra instancia, no para la instancia de una tesina de grado, ¿no? ¿Qué quiere decir? No buscar, o sea, no buscar diseños explicativos porque eso implica que yo voy a buscar una causalidad. Bueno, quizás en algunos casos los proyectos puedan estar dentro de eso, pero en general yo me limitaría más a verbos que impliquen diseño. Fíjense cómo cada uno de estos verbos implica diseños distintos de investigación. Una cosa distinta es identificar y analizar la importancia que tiene los prejuicios de género en las perspectivas acerca de la educación en biología de la escuela, ¿no? Ahí fíjense cómo los verbos que uso es identificar y analizar, ¿no? Y estoy generando no digo que hay una causalidad ahí, no digo que, sino que estoy queriendo describir cuál es la presencia de estereotipos en ese tipo de prácticas del aprendizaje, ¿sí? Y de la enseñanza. Tengo problemas de conexión, no me sale. Entonces, ¿alguien levantó la mano o algo? No. No, vamos, seguimos entonces. Entonces, básicamente el objetivo, valga la redundancia, de los objetivos es este. ¿Cuál es la diferencia entre el objetivo general y el objetivo específico? La diferencia es que ustedes en el objetivo general ponen un paraguas general de todo lo que compone, en este caso, el concepto general, y en el objetivo específico ponen las dimensiones de ese concepto general. Me parece necesario dar un ejemplo de eso, y lo vamos a hacer ahora,
pero como para terminar con esta presentación de este asunto, con el otro término que es la pregunta-problema, la pregunta-problema está enlazada al objetivo general. Y uno podría pensar que podría haber preguntas específicas también enlazadas a los objetivos específicos. Por lo tanto, si mi pregunta, voy a ir al ejemplo que les puse en el aula virtual, ¿no? Si me pregunta si mi objetivo general es identificar la importancia del capital cultural, y acercar así ven bien, en las representaciones sociales acerca del recorrido educativo de los estudiantes de la Universidad de Chaco Austral en junio de 2023, la pregunta-problema es cuál es la importancia del capital cultural en las representaciones. O sea, no tengo que inventar nada para la pregunta-problema porque objetivo y pregunta están aunados. Si yo tengo algo, si pregunto algo distinto que en el objetivo, estoy en problemas, valga la redundancia. Entonces, bueno, entonces vamos a, simplemente como para un ejercicio, cada uno de ustedes está en situaciones distintas en sus proyectos, pero vamos a hacer vamos a hacer un ejercicio simplemente como para que veamos un ejercicio de objetivo general y objetivos específicos. Entonces, objetivo general. Si mi objetivo general es este mismo que habíamos puesto en el ejercicio que les compartí en el aula virtual, identificar la importancia del capital cultural en las representaciones sociales acerca del recorrido educativo, ¿Cuál es el concepto en este objetivo general? El concepto, la categoría, capital cultural y representaciones sociales. Muy bien, perfecto. Entonces ahí tenemos el concepto. Vamos a poner acá concepto general. O sea, ustedes vean que el marco teórico puede ser tan amplio, tan específico. Claramente, como les decía antes, en términos de volumen, o sea, el marco teórico es mucho más acotado que los antecedentes porque es el resultado de un filtro, pero el marco teórico puede tener un montón de condimentos, porque acuérdense que un marco teórico puede estar cubierto por una única teoría o por la articulación que yo quiera hacer sobre varias teorías. Pero acá, por ejemplo, podríamos poner, entonces, de toda esta oración, que son los objetivos generales, con las características que veíamos recién, que tenía estos componentes, un verbo en infinitivo, que es lo que me propongo, un concepto general o una variable, en esta materia o en este taller lo tomamos como sinónimos, ¿no? Variable y concepto, porque, por ejemplo, en el texto de Bavier habla de variable, pero son sinónimos. También depende en qué nivel de análisis nos manejemos, pero no importa, lo vamos a tomar como sinónimo. Tenemos un tiempo y un espacio, ¿no? Esto es escribir con precisión, en el sentido de un conocimiento no académico, dice, bueno, ¿qué le pasa a los estudiantes con lo que sienten sobre su educación? Y ahí está faltando un montón de cuestiones, ¿no? Y hay poca precisión. Esta precisión no es un antojo, sino que tiene que ver con la construcción de un conocimiento científico, ¿no? Entonces, digo esto como para afianzar algunos mojones importantes. Entonces, el concepto general, como decía recién la compañera, es capital cultural. Lo podríamos simplificar a pesar, o sea, acuérdense que esto, capital cultural sobre los recorridos educativos. O capital cultural y recorridos educativos. O sea, estoy simplificando algo que después lo de representaciones sociales como que le da una vuelta más a esto, lo estoy simplificando a capital cultural y recorridos educativos. O sea, este sería el concepto general, ¿no?
Del concepto general se desprenden dimensiones, ¿no? Entonces, esto que estamos haciendo se llama operacionalización. Que operacionalizar es pasar un concepto general a algo, voy desarmándolo en sus partes hasta llegar a algo más, a algo accesible en las preguntas, en el caso que hagan entrevistas, en las entrevistas. Pero básicamente, por ejemplo, y este ejercicio no es un ejercicio que busque, por ejemplo, la precisión con respecto a la teoría de Bourdieu, de Pierre Bourdieu, el sociólogo francés, sobre capital cultural y capitales en general, sino que es una práctica metodológica que es lo que nos interesa en este taller, ¿no? Entonces, no se queden con que no, está definiendo el capital cultural de tal manera y el capital es de tal otra, no. De hecho, tampoco sería mi campo es más bien lo agronómico, lo social y lo agrario, así que estamos por otro lado. Pero hasta en ese campo también se usan conceptos como capital cultural, ¿no? Es transversal. Entonces, yendo a la cuestión, uno podría pensar, o sea, en términos de definición, ustedes en el marco teórico van a poner, bueno, el capital cultural, lo digo con mis palabras, con toda la irresponsabilidad que ya les acabo de aclarar. O sea, el capital cultural son aquellos bagajes que tienen las personas acerca de las prácticas culturales que llevan adelante. El capital cultural puede ser de tipo objetivado, o sea, libros, títulos, etcétera. Y subjetivado, o sea, conocimientos que lleva la persona, ¿no? Saberes no formalizados, etcétera, ¿no? Este es un ejercicio, le vuelvo a decir, que no busca que ustedes aprendan sobre Bourdieu. En todo caso es como un daño colateral ese. Solamente busca que ustedes aprendan en la práctica, que no es menor, es como algo que acompaña a eso. Entonces, podríamos decir, y en términos bien esquemáticos, que uno es el capital, que es mi concepto general, que esto yo lo estoy definiendo en el marco teórico. 1.2, 1.1 es la dimensión objetivada, 1.2 es la dimensión subjetivada. ¿Qué quiere decir? O sea, el concepto general se diferencia entre un tipo de capital, una condición de capital y otra condición. Entonces, para mí, dado que ese es mi concepto general, va a ser importante al momento de ir a hacer la práctica, de ir a hacer la investigación, tener en claro esta definición teórica, ¿no? Definí el capital cultural, definí que el capital cultural está compuesto por tal y tal otra característica, y cuando quiero ir a hacer la investigación, medirlo o analizarlo, interpretarlo, fíjense que cada una de esas palabras forma parte, y ustedes lo vienen viendo en sus materias de la cursada, en las diferentes materias, implican lógicas de conocimiento distintas. Una cosa es medir, que es lo cuantitativo, otra cosa es interpretar, que en qué campo estamos. Cualitativo. Bien, lo cualitativo, ¿no? Entonces fíjense cómo cada una de estas palabras no son antojos de la persona, del investigador, sino que son selecciones sobre los recortes. Entonces, para terminar este recorrido, para que entiendan qué es a qué va el objetivo específico, vamos a poner entonces acá, y este es un ejercicio muy acotado y modélico, pero para que ustedes lo entiendan, mi primer objetivo, siendo que mi objetivo general es este, mi primer objetivo va a estar vinculado a qué dimensión, a la dimensión de capital objetivada. Entonces, yo voy a redactar un objetivo específico que va a ser identificar, puede ser otra palabra para no ser redundante, pero que esté dentro de la misma lógica de lo que veníamos charlando, ¿no? Del tipo de investigación. No puedo poner acá explicar la importancia, porque ahí ya me estoy yendo a otro tipo de diseño. Identificar la presencia de capital cultural de tipo objetivado entre
de ese estudiantes, ta, 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 ¿no? Objetivo específico 1. Fíjense cómo se concreta la claridad teórica en los objetivos. Cómo se concreta lo que yo tengo claro en lo teórico, en qué es lo que quiero medir o qué es lo que quiero interpretar. Y el segundo objetivo específico sería, por ejemplo, comprender, o no, más podemos poner, por ejemplo, reconocer la presencia de capital cultural de tipo subjetivado. Bueno, entonces fíjense cómo venimos haciendo un recorrido en el cual hilamos primero el vínculo que el planteamiento del problema compuesto por la justificación, objetivos general y objetivos específicos y la pregunta de investigación se articulan con el desarrollo de antecedentes marco teórico, ¿no? Y cómo la claridad sobre cómo defino lo que entiendo por mi problema, o sea, cómo defino mi marco teórico, me da claridad sobre cuáles van a ser mis objetivos generales y específicos. Entonces, eso es lo que ustedes van a ir haciendo y que vienen haciendo cada uno en sus distintos recorridos, con mayor o menor grado de avance en los antecedentes y en el marco teórico, que eso se lo señalamos en cada caso. Y simplemente para aprovechar, todavía nos quedan un poco más de 20 minutos, vamos a leer la consigna de la actividad que está de la semana 8, que está en el aula virtual, y después podemos hacer un momento de intercambio donde ustedes puedan plantearme si tienen alguna duda sobre esto que acabamos de ver o preguntas. Claramente, a diferencia del encuentro pasado, en este quisimos más que no fuese una presentación de cada uno de ustedes, porque nosotros sabemos de qué temas están queriendo trabajar cada uno de ustedes, porque corregimos, porque demás, pero además también para que pudiera ser más, pensémoslo como práctico en términos de que estamos haciendo una práctica conjunta. Así que ahora en la segunda, los últimos minutos, dedicarlos a por ahí dudas que puedan tener específicas sobre esto o sobre lo que acabamos de ver. Voy a pasar a la actividad 2. Pensar la actividad como parte continua de las tareas en torno al trabajo de su proyecto de tesina que venimos realizando en las distintas instancias del taller. Instancias como actividades, prácticas y parciales. 1. Poner su proyecto de tesina incorporando todos los elementos que te hayan corregido en las instancias previas de los docentes. Entonces ahí poner justamente todo lo que venimos avanzando en esas instancias de corrección. 2. Presentar dentro del mismo documento el planteamiento del problema. O sea, incorporan si es que ya no lo tienen, y si lo tienen, trabajan sobre las cuestiones que acabamos de ver. Objetivo general, si están avanzados como para poder poner objetivo específico, pónganlo, pero si no lo tienen claro y todavía, ¿qué es lo que tendrían que tener claro para poder avanzar con los objetivos específicos? A ver si alguien me da un tiempo para tomar el mate. El marco teórico, profesor, no sé. Bien, el marco teórico. Entonces, el marco teórico. Fíjense que esto que acabamos de hacer con un ejercicio práctico es una pregunta teórica para cada uno de ustedes. ¿Tengo claro qué compone mi marco teórico? ¿Tengo claro cuáles son las dimensiones de mi concepto? ¿O tengo unas definiciones más o menos de que tomé de algunos y bueno, y no termino de tener del todo claro qué contiene ese concepto? Entonces, fíjense que este ejercicio que acabamos de hacer, que fue muy modelizado en términos de muy cuadrado y muy limitado, pero da cuenta de que ustedes tienen que ir hacia tener una definición cabal de su marco teórico y de cuáles son las dimensiones de ese marco, de ese concepto. Por ejemplo, si toman el concepto, voy a ir como un ejemplo burdo. Me acuerdo que había una compañera que trabajaba en temáticas de género, varias compañías que trabajaban en temáticas de género. Bueno, no me tiren con nada virtualmente, ningún borrador, ninguna pera, manzana, lo que sea que tengan a mano, pero
simplemente como un ejemplo práctico. Si yo tengo como concepto representaciones sociales acerca de la violencia de género y entiendo que mi definición conceptual es que la violencia de género no implica solamente la violencia física, sino que implica también la violencia económica, psicológica, etcétera, toda la cantidad de tipos de violencia de género. Entonces, esas definiciones, si yo pongo como objetivo general identificar los tipos de representaciones sociales acerca de la violencia de género entre la comunidad de un hogar de ancianos de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, en junio del 2023, todo ese combo de componentes que tiene el objetivo, yo tendría que tener un objetivo específico por cada tipo de representación social de la violencia de género, ¿no? Entonces tendríamos un objetivo para identificar la importancia de las representaciones sociales sobre la violencia de género de tipo económico, identificar la importancia de las representaciones sociales sobre la violencia de género de tipo psicológico, ¿no? Construyo cada una de esas porque es la que me interesa justamente ir a interpretar al campo, ¿no? Entonces, punto 2, tienen que presentar objetivo general, pregunta general y justificación de su proyecto, incorporado dentro del mismo documento, no hagan dos documentos diferentes. Pongan el proyecto tal como vienen hasta ahora y articulen con esto. En general, el planteamiento del problema está al comienzo de un proyecto de investigación, ¿no? Después primero pongo la justificación, porque es lo que abre justamente la noción de que hay un tema de investigación necesario a ser investigado en ciencias sociales. Después vienen los objetivos generales y objetivos específicos. Como les decía recién, objetivos específicos, si aún no creen que estén en un desarrollo tal que puedan poner los objetivos específicos, solamente pongan en general, no es que está mal si no lo hacen. Y la justificación de tu proyecto. Como les decía, eso va al comienzo. Y la pregunta general va debajo de los objetivos, articulada con los objetivos. Puede ir dentro de la justificación, pero bueno, ahí vamos. Bueno, ¿escuchan la música de afuera o no? Sí, se escucha. Sí, sí, profe. Estoy en medio en la zona de Once, acá capital, es un descontrol. ¿Tienen alguna pregunta, duda sobre lo que acabamos de ver? Yo tengo una pregunta, profesor. Ayer le había mandado un poquito lo que había hecho porque pensé que no iba a poder estar. Y ahora escuchándolo iba corrigiendo, iba haciendo algunos cambios. Y justamente con la cuestión del concepto en la pregunta y en el objetivo, tenía una duda porque mi marco teórico me llevaba a dos dimensiones, digamos, de la cuestión simbólica. No me voy a poner a explicar a las compañeras y compañeros porque tomaría mucho tiempo, ¿no? Pero lo había incluido, preguntando cuáles son las condiciones simbólicas y las disposiciones subjetivas, como que iba muy al detalle en la pregunta general. Y me parece, con lo que explicó recién, que sería parte de los objetivos específicos. No sé si está bien usar una expresión como le leo la pregunta que formulé ahora a partir de lo que dijo recién, a ver si es un concepto válido, si está bien construido, ¿no? Sí, está bueno, eso está bueno, una aclaración que poco lo decía recién. Sí, léela ahora, léela Brian, pero lo que les digo es, ustedes van a terminar siendo, en la mayoría de los casos, salvo algún compañero que trabaje de temas vinculados al tema rural o agrario, que es lo que trabajo yo en investigación, pero ustedes van a terminar siendo más conocedores del mundo conceptual y de antecedentes que yo y que Raquel, digo. Entonces, claro, en eso, lo teórico y lo conceptual, tenemos un límite. Vamos a poder hacer los aportes que podamos en términos de que vamos a tratar de acompañarnos con sus temas, pero no somos especialistas en cada uno de esos temas. Claro. Así que vos leés la pregunta y en términos formales vemos a ver cómo está redactada. Sí, igual tiene que ver con la expresión, más que nada, más que con el concepto en sí. Ahora formulé una que dice cuáles son las condiciones simbólicas de posibilidad del ejercicio de la violencia simbólica en los sermones de culto de Villa Regina en 2023. Esa expresión, condiciones simbólicas de posibilidad, me da cierto resquemor con que no sé si apunta o si deja claro o si tiene la presencia del marco teórico en sí, pero por ahí con lo que explicaba recién es como más pertinente. Es mejor poner así como un concepto más general
que incluir detalles en la pregunta, general, porque, como le decía recién, había puesto cuáles son las condiciones simbólicas y las disposiciones subjetivas. Como que ya me metía mucho en el marco. No sé si... No, parece, o sea, parece lo que vos tenés que tener claro, por ejemplo, vuelvo, a partir de tu caso, que está buenísimo que lo presentes, porque a partir de un caso después los compañeros o compañeras pueden pensar los suyos, pero es importante que ustedes en el marco teórico definan, por ejemplo, condiciones de posibilidad. ¿Qué van a entender por eso? Claro. ¿No? Entonces, la pregunta parece formulada de modo correcto, y no tendría que tener mayor especificidad, porque la pregunta general, como les digo, uno podría pensarla, piensen en los mismos términos que los objetivos generales, el objetivo general y el objetivo específico. Los objetivos específicos nunca pueden escaparse del objetivo general, tienen que estar dentro de ese paraguas conceptual. Entonces, las condiciones de posibilidad tenés que definir a qué te vas a estar refiriendo por eso, ¿no? Pero suena coherente la pregunta-problema, suena coherente. Pensá si tu marco teórico te permite discriminar o desarmar ese concepto general en sus dimensiones. Claro. Pero parece que bien, que está bien. Gracias. No. Buenas. Sí, yo en mi caso, Natalia, entré con otro teléfono porque el mío no tenía buena señal. Yo en realidad me genera algunas dudas el tema del pase, digamos, porque es como una línea, ¿no? Vamos del problema, la pregunta, al objetivo general y de ahí las dimensiones del específico. Esa parte, digamos, es como que me genera dudas, si bien yo ya había planteado unos objetivos específicos porque nos pedían para el final de taller 5, obviamente que voy a revisarlos y los sigo revisando ahora en este paso de la materia, pero por ahí no me aparece con tanta claridad, a partir del ejemplo que estuvimos viendo, cuáles serían las dimensiones, digamos, ¿no? Es como que me quedé pensando en esto, obviamente tendría que profundizar un poco más en el marco teórico con respecto a esto, pero porque yo pensé unos objetivos específicos, pero no sé si son específicamente categorías, digamos, o digo categorías conceptuales o variables, sino como que las voy desmenuzando esa idea de la pregunta. No sé si me explico, digamos, pero mi duda es si realmente están respondiendo a esas dimensiones que se plantean acá como necesarias para los objetivos específicos, ¿sí? O sea, mi categoría, así como o mi concepto general es el de trayectorias. Yo trabajo con trayectorias de mujeres que denuncian. Hoy veía lo de recorridos que pusiste en el ejemplo y relacionaba con eso. Y elijo esa categoría, planteo, digamos, después de haber hecho el recorrido de antecedentes, por qué esa y no otras, porque había otras, como ruta crítica, que es otro concepto que se usa mucho en violencia de género, pero bueno, después de la lectura elegí trabajar con trayectorias, que me pareció un concepto más abarcativo, pero es como que trato de pensar cuáles serían las dimensiones de ese concepto general y no sé si da para tantas dimensiones que después pueda dividir en objetivos específicos. O sea, me cuesta hacer esa distinción tan mecánica, por decirlo así, como fue el ejemplo que lo vimos recién. Sí, porque además, primero, como que hasta qué punto, depende también qué enfoque ustedes aborden, sea enfoque cuantitativo, cualitativo, me refiero, o una triangulación o un cruce entre esos enfoques, que eso puede pasar, pero una aclaración interesante para ustedes, en términos de que están haciendo sus tesinas y que están en ese proceso, es que no piensen que tienen que llegar con el objetivo y las preguntas y los objetivos específicos cocinados, porque para eso no serviría este taller ni usted. Entonces, ustedes no tendrían que estar cursando una carrera porque uno
justamente hace todo este camino porque tiene que ir justamente chocándose con el proceso de aprendizaje y de enseñanza para llegar a eso. Entonces, y además, el centro de la cuestión teórico-metodológica es que para poder construir su marco teórico, por ejemplo, en el caso tuyo, trayectorias acerca de la violencia de género, o en el caso del compañero de Brian también, su concepto cada uno, es un ida y vuelta entre lecturas y antecedentes. Entonces, por ahí van sumando nuevas lecturas y por ahí cruzan autores que antes no estaban cruzados, ¿no? Siempre que sea coherente el marco teórico, ¿no? Si les voy a dar un ejemplo burdo. Si yo tengo toda mi concepción parada sobre las nociones marxistas y tomo todo desde el marxismo, haría un poco de ruido si después me meto con una lectura muy culturalista y digo, bueno, todo es superestructural y la cultura es lo que define. Entonces, ahí hay incoherencias en el marco teórico, pero lo que voy es que ustedes claramente pueden hacer lo que dice Wright Mills, sociólogo norteamericano, la imaginación sociológica. Ustedes tienen la necesidad de construir en función de sus lecturas y sus problemas. Entonces, digo, no sé, por ahí lo de trayectorias de violencia de género, vos podés pensar, o sea, en función de las lecturas, ver si no hay alguna especie de tipificación de las lecturas posibles sobre las trayectorias. Entonces, por ahí hay alguna tipificación que hay una trayectoria de tipo tal y una trayectoria de otro tipo, y que vos querés ver cuál es la presencia de una y la otra, una trayectoria vulnerabilizada y una no sé, estoy diciendo como ejemplos, ¿no? Como vuelvo a decirles, nosotros no vamos a ser nunca tan expertos como ustedes en sus temas específicos, porque además sus temas específicos tienen la localía, ¿no? Muchas veces van a ser, bueno, de tal lugar puntual, y eso es tan específico como el lugar. Y a su vez, si fuésemos dos personas en el mismo lugar, capaz que veríamos cosas distintas sobre el mismo tema. Esa es la riqueza de lo social también, del conocimiento social. Entonces, digo, no sé si ayudo mucho, Natalia, pero lo que te digo es ir dándole vueltas a que eso es algo que tenés que ir construyendo, pero que no te desespere en términos de, uy, ¿por qué no lo tengo ya? En todo caso, ir construyendo posibles dimensiones, y en todo caso, si sumás nuevas lecturas, lo limás, ¿viste? Lo especificás más. Pero seguramente hay en esas lecturas, como te daba el ejemplo que les daba a todos, el ejemplo de los tipos de violencia de género, muy cuadrado lo que presenté, pero lo que digo es, eso como puede servir como una lógica. Y después los objetivos específicos también suelen tener otras cuestiones que no están dentro del objetivo general, pero que no son contradictorias. Por ejemplo, ustedes pueden poner, si van a trabajar, por ejemplo, les doy un ejemplo, representaciones sociales acerca de el modelo agrario dominante entre productores de soja de la provincia de Chaco, ¿no? Entonces, yo puedo poner como un objetivo específico realizar o identificar la historia o identificar el recorrido productivo de la región tanto, porque es parte del problema. Mientras que no me vaya a hacer la historia específica de eso, es parte del problema la historia, por ejemplo, de la producción en esa región. Es parte del asunto. No es la parte central, porque la parte central es, por ejemplo, cuáles son las posibles miradas y representaciones sobre el modelo agrario hegemónico. O sea, ese sería como el centro. El centro está ahí. Lo que ustedes no tienen lo que no tienen que pasarles nunca es perder el eje sobre cuál es la variable central de su problema. Entonces, no sé si te ayudé en algo, Natalia. Estuve como 5 minutos hablando, pero no sé si te ayudé en algo. Sí, ahora con esto, digamos, porque esa era por ahí mi duda, porque yo decía, bueno, yo en el objetivo, bueno, es como que paso, digamos, esa pregunta al objetivo, y después uno de los objetivos específicos que me había planteado, por ejemplo, era identificar, doy este ejemplo más en relación al que recién mencionaste, identificar y caracterizar la estructura, organización y agentes de las dependencias judiciales a las que acuden las mujeres que denuncian, o sea, entonces yo decía, bueno, eso no es una dimensión del concepto central, ¿no? Que es trayectoria, pero hace a entender
cómo funciona el lugar donde acuden las mujeres que denuncian, digamos, en sus recorridos o trayectorias. Entonces, por ahí fue como que se me planteó si realmente iba por ahí, pero creo que con esto de que más allá de no perder la centralidad de la categoría central o el concepto central, y después que haya otras cuestiones también incluidas en los objetivos específicos, me deja como más tranquila, digamos. Pero bueno, vamos a seguir Sí, sí, trabajando creo en que eso. ese objetivo específico suena que va encaminado dentro de eso, de no perder la centralidad sobre que el centro está en las trayectorias. Pero sí, me parece que puede ser parte de un objetivo específico siempre y cuando esto aporte a la construcción del problema general. Tenemos 5 minutos. Si alguien quiere plantear algo más, son 5 minutos y tenemos que terminar porque tengo otra reunión después. Profe, si es posible, rápidamente, la diferencia bien entre dimensión subjetivada y, objetivada y subjetivada, así rápido. Es que Las dimensiones, me estás haciendo trampa, porque justamente es algo que dije que no era mi tema de investigación. Está perfecto. No. Si yo te lo podría decir, pero haciendo ejercicio, ¿cómo se dice? Ejercicio fraudulento, no. ¿Cuál es la palabra cuando haces? No, yo pensé que teníamos que ya incluirlo en el nuevo. No, esto es una práctica para que ustedes lo tomen para sus temas específicos, como acabamos de ver con Leonardo. Olvídate, sí, tranquilo. Pensé que había que ponerlo ahora. ¿Se entiende esto de que no es que esperamos que ustedes hablen de capital cultural? Cada uno hablará de su tema, ¿se entiende? Conceptualmente. Simplemente era un ejercicio como tomando un modelo que lo planteé muy cuadrado, porque además tampoco es tan lineal como eso, pero como para que ustedes entendieran cuál era el ejercicio con un caso concreto, porque si yo esto lo pongo en abstracto, no se entiende nada. Si yo digo, bueno, el concepto es la definición tanto, las dimensiones son las partes de ese concepto. Hicimos un ejercicio práctico para bajarlo a la posibilidad de que ustedes lo vieran prácticamente, ¿no? Pero perfecto. No con que tienen que hacer eso. En tu caso me acuerdo que trabajabas con temas de deporte, sí. Y entonces tendrás que pensar cuál es ahí lo que venís construyendo como marco teórico y buscar esa precisión. Creo que una de las cosas que nos interesan que les quede como picando al momento es esta cuestión que decía recién Natalia, que planteaba el compañero Brian, que es buscar la precisión, y eso implica que en el marco teórico ustedes digan específicamente qué entienden por cada cuestión, que cada cuestión central para el sistema. Bueno, vamos a entender por deporte tal cosa, vamos a entender que los estudiantes van a tener tal y tal representación o tal y tal concepción sobre el deporte, y después eso hace posible que estén los objetivos, porque los objetivos se desprenden de tener claro eso. Y fíjense cómo hay un hilo, y esto como lo cierro como para poner un broche de oro al encuentro, un hilo entre cómo empezamos con el marco teórico en el taller, que la centralidad, dice Sautú, es el hilo conductor, el marco teórico de un proyecto de investigación, porque efectivamente sucede eso. A partir del marco teórico se articula la metodología, el desarrollo teórico y los objetivos y el resto del proyecto. ¿Sí? Perfecto, gracias, lo entendí, perfecto. Bien, Leonardo, tengo que terminar, pero espero que te haya sido útil, que sobre todo que a pesar de que por ahí no fue tan largo el tiempo de intercambio, que pueda ser un empuje para sus proyectos de tesina, que al fin y al cabo es lo que estamos trabajando. Y nos estamos viendo, ¿sí? Que anden muy bien. Buenísimo, muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Que tengan un buen día, hasta luego. Buen día. Gracias. Chao.